En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Gloria, gloria a Dios. Así mismo como dice la canción. Abba, Padre. Abba, Padre. Ese es el grito de nosotros, de los hijos de Dios. Lo llamamos papá, Abad. Así como nos dijo Jesucristo hace poco. Cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. Abad nuestro que estás en el cielo. Mi hermano, mi hermana, muchas bendiciones para ti y para todos los tuyos. Doy gracias a Dios por ti, por estar en sintonía en este Abad Padre Internacional. Vaya, dígale a su hermano, a su hermana, envíelo a sus conocidos este link y dígale que ya Abad Padre está en el aire. Quiero bendecir y dar gracias a Dios por mi hermana Yesenia Reyes. Yesenia Reyes, muchos saluditos para ti, o saludotes y grandes bendiciones. Que Dios, a través de su Espíritu Santo, rompa toda interferencia, rompa las cadenas en el nombre de Jesús, con el poder de su sangre, y todas esas bendiciones que tú sabes que son para ti, caigan, se comiencen a derramar en este mes en el nombre de Jesús. Un abrazo en la distancia para ti, mi querida hermana Yesenia, allá en Massachusetts. Bendiciones, un abrazo a ti, a tu familia, a todos los tuyos, cargados de bendiciones. Bien, mi hermano, mi hermana, gracias por tu sintonía, gracias por estar atento, atenta siempre aquí a la palabra de Dios. Abad Padre Internacional, que se divulgue, que se expanda la palabra de Dios por todos los lados. Así como anduvo y todavía anda por ahí el COVID-19, que en aquel tiempo, desde sus inicios, la pandemia del COVID-19, que nosotros hagamos, los cristianos, hagamos la pandemia del amor de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y se haga presente en nosotros. Ese Espíritu de Dios que nos da el verdadero gozo. Ese Espíritu de Dios que cuando lo llamamos y cuando pedimos a Dios que lo envíe, viene en nuestro auxilio, en medio de nuestras pruebas, en medio de esa tribulación, en medio de esa enfermedad que tú estás y de ese problema. Mi hermano, mi hermana, llama a ese que vamos a invocar en este momento, llamado Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu bueno, Espíritu de la verdad, Espíritu de vida. Ven a mi vida, ven a este lugar, ven y derrámate aquí en Abad Padre Internacional y derrámate en nuestras vidas a través de este programa. Bendice a los que conducen, a los que apoyan, a los que aportan de una manera u otra aquí en Abad Padre Internacional. Bendice sus vidas, sus negocios, todo, su mente, su corazón, mi Dios. Y síguele dando un corazón generoso para que la palabra de Dios llegue a todos los confines de la tierra. Porque Dios nos invita a predicar, a evangelizar a tiempo, a destiempo y en contra del tiempo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Te alabo, te bendigo, te exalto porque eres bueno y porque ya te puedo sentir. Y yo espero en el nombre de Jesús que también tú, mi hermano, mi hermana, lo haya llamado con fe y con todo tu corazón, y Él irá a ti. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el centro y el guía de este programa. Amén. Gloria a Dios, mi hermano, mi hermana.
Vamos a compartir el alimento del alma, el alimento de nuestro corazón y, ¿por qué no?, alimentar nuestra vida también de la palabra de Dios, de hacer la vida en nosotros en el nombre de Jesús. Y vamos a escuchar el evangelio que está tomado de San Mateo. Vamos a ver toda palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No era así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu santo evangelio, que inicio contemplando y mencionándote, tal vez para muchos la osadía, dirían, que tuvo la madre de los Zebedeos, como lo dice aquí, que se le acercó a Jesús la madre de los Zebedeos para hacerle una petición, y él le pregunta: ¿qué deseas? Ella dijo que ordene que en su reino sus hijos, sus dos hijos, uno esté a la derecha y el otro esté a su izquierda. Ahí vemos el papel de una madre siempre preocupado por sus hijos, por las cosas que tienen que ver con sus hijos. No es ahora, no es desde ahora, la vemos ahí desde Jesús. Y también vemos la respuesta que dio Jesús, que es respuesta para mí, que es respuesta para ti, querido hermano. Vamos a ver que Jesús nos responde a nosotros, que el lugar, que el cáliz de Él, tal vez lo podemos beber muchos, y lo estamos bebiendo y lo estamos viviendo con las pruebas, con las tribulaciones, con los problemas. Por eso Jesús dijo: aparta de mí este cáliz, este trago amargo, Señor. Lo que le iba a suceder, lo que le sucedió a Jesús, lo que nos sucede a nosotros, persiguiendo el bien, persiguiendo las cosas de Dios. En la iglesia, en el grupo de oración, en la familia, se nos hacen muchas calumnias. Pero si todo es por el amor del reino de los cielos, el que persevere hasta el final alcanzará. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, yo te digo hoy en el nombre de Jesús que persevere. ¿Cómo puedo perseverar? Tú porque no sabes lo que yo estoy pasando. Tu prueba no es la misma que la mía, ni la mía es la misma que la tuya, mi hermano. El Señor, así como dio los talentos según le tocaba a cada cual y según cada cual podía multiplicarlo,
asimismo el Señor le concede a cada quien la prueba que puede llevar, la cruz que puede llevar. Nosotros no podemos desear llevar la cruz del prójimo, llevar los problemas que lleva el otro porque sentimos que el nuestro es más grande. Mi hermano, mi hermana, si hoy tú estás pidiendo eso a veces o se te ha escapado, yo te digo en el nombre de Jesús que no podemos hacer eso, porque con la cruz mía no puedes tú, porque fue diseñada para mí. Con la cruz de ese hermano, de esa hermana, yo te vengo a decir que no la puedes desear tú ni de relajo, porque no vas a poder con ella, porque no fue diseñada para ti, fue diseñada para ese prójimo, para que ese prójimo, cuando pida la luz del Espíritu Santo, como hace poco lo pedimos, tenga esa fortaleza y se levante nuevamente si cayó y que siga hacia adelante con su cruz, que tome su cruz y sigamos a Jesús. Que vimos al final qué pasó con Jesús y Él nos dice a nosotros, ya que resucitó, nos dice a nosotros que más cosas, que no nos sorprendamos, que más cosas sucederán siempre y cuando la pidamos en su nombre. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, yo sigo leyendo. Los otros apóstoles se indignaron por eso. A veces dentro de la comunidad, en la comunidad parroquial, en la comunidad del grupo de oración, en la comunidad de los Emaús, en cualquier comunidad de nuestra iglesia, suceden a veces unas inconformidades que ven tal vez el privilegio que tienen con algún u otro hermano. Ahí vemos que Jesucristo no tuvo privilegio con nadie, pero Jesucristo llamó a la calma, porque aquí lo dice bien claro que los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, Jesús fue a apaciguar las aguas, porque Jesús sabía lo que ellos pensaron y cómo ellos se sintieron. Como dice ahí la palabra de Dios, que se sintieron indignados. Jesús vio eso y entonces Jesús, reuniéndolo, les dijo, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan. Un ejemplo, esto no es nada para la petición que hizo esa madre. Dice, los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. No será así entre ustedes, o sea, no sean así entre ustedes, como hacen mucha gente que buscan los primeros lugares, que si quieren ser quieren ser honoríficos siempre. Oh, como don fulano de tal, allá viene el gran hermano, allá viene el profeta de Dios, viene ahí la que Dios usa, viene ahí el grande en la oración de sanación. Nos gusta a nosotros esos estatus que nos pongan. Nos gusta, pero el Señor nos llama a nosotros a otra cosa, nos da nuestro jaloncito de oreja para que no vayamos perdiendo la verdadera luz del camino hacia donde debemos de ir. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Tú quieres ser grande, pero el Señor no te dice que tú vas a ser una grandeza de aquí. No. Tal vez de aquí te van a admirar, pero aquí no sabemos premiar a nadie. Nosotros somos muy envidiosos. Jesucristo, ese es el que sabe pagar. Bendito sea Dios. Él lo dice así, que sea usted, si usted quiere ser el más grande, pero el más grande en el reino de los cielos. La admiración del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo desde allá arriba. Míralo cómo se aman. Entonces, míralo ahí como el que quiere ser grande se hace el más pequeño, se hace el servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo, igual que el Hijo del Hombre. Ahí está poniendo él su ejemplo, el que lo pone con su testimonio de vida, Jesucristo, el Hijo del Hombre, que no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
Entonces, mi hermano, mi hermana, vamos a ver nosotros los que estamos en la iglesia, en los grupos de oraciones, en diferentes comunidades, qué estatus nos llevan, tenemos nosotros. No trabajemos para eso. Los que hay gente que saben a quien Dios le está hablando a través de este mensaje así, que nos gusta a veces nos debilitamos ante los estatus y nos gustan esos estatus. Hay que despojarse del hombre viejo, hay que despojarse de todo eso, que el verdadero estatus que tenemos que buscar es el del cielo y nos lo ganamos aquí en la tierra. Y si Jesucristo no tuvo donde recostar su cabeza, y si Jesucristo dice que no vino a servirse sino a servir, entonces nosotros tenemos que ser igual que Jesús. Y termino con esto que encontré muy hermoso. Dice, oigan, muchos llegamos a la iglesia porque necesitamos del amor misericordioso de Dios y de su perdón. Y la iglesia nos ofrece un lugar donde podemos hacerlo en compañía de muchos otros que también buscan y necesitan de ese amor y de ser perdonados y reconciliados con el Padre del cielo. Somos pecadores. Tengamos eso presente. Somos pecadores, no santos. No santos. La iglesia lo recuerda una vez más. No santos. Aquí no hay santos, aquí en la tierra. Y por eso la iglesia continuamente nos recuerda que es allí donde pertenecemos. Porque Jesús no vino para los justos, sino para los pecadores. Como el mismo Jesús dijo en un pasaje bíblico, ¿acaso necesitan de médicos los que están sanos? Son los enfermos. Entonces, yo estoy enfermo del pecado. Yo necesito del médico por excelencia, que es Jesucristo. Y continúo diciendo, por eso la iglesia es nuestro espacio de encuentro con el amor incondicional de Jesús, que nos sana, el médico por excelencia. Esto a propósito de lo que le decía Jesús a los zebedeos en la lectura de hoy. Por eso creo que es importante cada cierto tiempo hacer una reflexión sincera de la razón de nuestro servicio que es para Dios a través de su iglesia o esa comunidad, y que es realmente lo que nos mueve. Jesús nos invita a que si queremos ser los primeros, seamos los primeros en servir. Oigan, seamos los primeros en servir, en amar, en entregarnos como Él lo hizo por nuestros hermanos. Si queremos ser grandes, seamos grandes en generosidad, en impartir justicia, en dar lo que tenemos y en suplir las necesidades de aquellos que carecen de todo. El Señor no te bendice más porque tú no das, aunque sea poco, de lo poco que tienes, tú no das. El Señor te va a bendecir cuando tú des de verdad y des de corazón, que Él bendice al dador alegre. Mi hermano, mi hermana, que Él derrame mucha paz y que haya derramado la semilla del amor, la semillita del amor, que haya derramado en ti a través de su palabra la semillita del comprender, la semillita de la unidad, mi hermano, mi hermana, y de esa humildad. Un abrazo en el verdadero abrazo santo de Jesucristo nuestro Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por esta oportunidad
de compartir con cada uno de ustedes desde tu programa Abba Padre Internacional. Agradecemos a Cristo por tantos hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales de Abba Padre Internacional, que nos televisan y nos escuchan a través de los medios de comunicación. Hoy, de una manera especial, después de haber estado en oración, el Señor ha puesto en mi corazón un tema que voy a compartir, que en nombre de Cristo Jesús va a impactar tu vida. Este trayecto del estudio y la oración para este tema es parte de mi testimonio de vida. Y yo soy testigo de cómo Dios actúa en el corazón de los hombres. El tema que vamos a compartir en este momento se titula Dios actúa en medio del caos. Hay una palabra interesante en este tema, la palabra caos. Y tal vez tú te dirás, hermana Yudelkis, ¿y por qué caos? Y sí, hermano, actualmente estamos en medio de un caos. Estamos aún viviendo los efectos de una pandemia. Estamos sufriendo las consecuencias de las naciones que están en guerra. El alto costo de las provisiones, los productos, el combustible, y viviendo en medio de una generación perversa. Estamos siendo víctimas de nuestros gobernantes, de nuestros reyes terrenales. Y da pena decir, y lo digo en el nombre de Jesús, que muchos se hacen llamar ser cristianos y utilizan el cristianismo para beneficio propio, olvidándose así del pueblo de Dios que sufre y que está siendo oprimido. La humanidad se encuentra en un caos. Y quiero situarte, hermanos y hermanas, la definición de la palabra caos. El diccionario la describe como ausencia del orden y a su vez confusión, alteraciones, oscuridad. Y estas palabras que definen el caos es lo que la humanidad actual, nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adultos mayores, y en sí la humanidad, está en una ausencia de orden. Nos encontramos actualmente en una confusión porque el hombre se está realizando según su parecer. A las cosas malas se le está llamando buena. Se le está enseñando a la juventud de hoy a que puedan tomar elección de lo que ellos quieran ser. Nuestra humanidad se encuentra en un caos. El evangelista San Juan, en el capítulo 10, verso 10, el mismo Señor advirtió a los discípulos que tenemos un enemigo, cuyo propósito es matar, robar y destruir. Destruir lo que Dios ha llamado bueno. Destruir la creación divina. Nos encontramos en un caos político. Nos encontramos en un caos social, religioso. Porque los seres humanos están desenfocados del norte, que es Cristo Jesús, de aquel que se nos da, que se nos brinda como una víctima y propiciación para libertarnos, para librarnos y regalarnos una nueva vida junto con Él. Pero el mundo de hoy no quiere eso. Nos encontramos en un desorden emocional, porque las personas ya no piensan con la cabeza. Estamos desenfocados pensando en la crisis económica, en que el gobierno nos ha anunciado que se avecina una situación de hambre, viene una hambruna, es algo profético. Y estamos también preocupados por aquellas naciones en guerra, por la nación de Haití, por tantas cosas que nos hacen perder la cabeza. En el ámbito familiar, ¿cuántas familias están desoladas porque el esposo se ha ido de la casa, porque los hijos no quieren continuar estudiando y estas familias se encuentran en caos? Hay un caos, hermanos y hermanas, que está afectando el corazón de los hombres. Por tanto, al estar desenfocados de las promesas divinas, estamos actuando por emoción. Estamos actuando sin acudir al Santísimo, sin acudir a tener un momento de oración,
un momento de intimidad con el Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, hermanos de Latinoamérica, hermanos de República Dominicana, Cristo Jesús trae una buena noticia. Dios actúa en medio del caos. Y si me estás viendo de una nación que se encuentra en guerra, sí, hermanos de Ucrania, hermanos de Rusia, hermanos de Venezuela, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice hoy a tu nación que Él va a actuar en medio de ese caos. Y te invito a tomar la Sagrada Escritura. Bendito es el Señor. Vamos al principio. Vamos al libro del Génesis en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1, en los versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión, y las tinieblas por encima del abismo. Y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Palabra de Dios. Nos ha relatado este pasaje bíblico que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y vemos que en esta introducción se nos presenta un Dios que es soberano, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Y de ese Dios es que vengo a hablarte. Ese mismo Dios que creó al principio los cielos y la tierra. Es ese mismo Dios, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, que hoy va a actuar en medio del caos en el cual tú te encuentras. Aún en medio de aquella confusión en el cual la tierra se encontraba. Y sigue diciendo, hermanos y hermanas, que los abismos estaban cubiertos por tinieblas. Recordemos que la palabra abismo significa un precipicio que no tiene fondo, algo que está supremo, interno en la tierra, algo que no podemos encontrar o definir su longitud. Es algo, hermanos y hermanas, que era totalmente caótico, que es el adjetivo de la palabra caos. Sin embargo, dice que el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y ese mismo Espíritu de Dios es el que hoy quiere aletear por encima de tu casa, por encima de tu familia, en el nombre de Jesús. Y quiere exhibir su poder. Los hebreos se referían al soplo de vida cuando se refiere a Génesis capítulo 1 en el verso 26-27, y Yahvé Dios sopló su espíritu. El término soplo en hebreo significa ruá. Y ese mismo ruá que se manifestó al principio de la creación, hoy el Señor sopla su espíritu sobre tu vida, hermano y hermana. No todo está perdido. Hay una esperanza, ciudadanos, hermanos. Tú que estás como un inmigrante en una nación extranjera. Tú que te encuentras en medio de este caos, sin papeles, sin documentaciones. Siento en mi corazón que hay una persona que no tiene documento en la nación donde se encuentra y me estás escuchando. Dios va a actuar en medio del caos que se encuentra tu vida. Dios va a actuar en tu país, bendito sea su nombre. Porque aún por encima de las tinieblas que están cubriendo tus proyectos, tus propósitos, el ruach de Yahvé de los ejércitos va a soplar con fuerza. Literalmente, la fuerza soberana de Dios se manifestaba desde el principio con elementos que eran cotidianos para los hombres. Y la fuerza del Espíritu, uno de sus elementos y símbolos, es el viento impetuoso, el viento fuerte. Porque la fuerza del viento es una manifestación exterior. Y a su vez no podemos descifrar o describir la magnitud del poder del viento impetuoso cuando su ráfaga desciende sobre un lugar. Aleluya. Y hoy el Señor está soplando. Hoy el Señor quiere renovar, quiere desmantelar esas tinieblas que tenían retenida la bendición que Dios tiene para ti.
¿Cuántas personas después de la pandemia han dejado de soñar? ¿Cuántos matrimonios han colapsado porque asimismo la pandemia ha enfriado el amor, ha detenido el avance de los hombres? Porque la humanidad se encuentra cubierta de tinieblas. Y muchos hermanos tienen miedo porque solo ven a su alrededor un abismo, solo ven a su alrededor una economía alta, un desempleo, una nación totalmente corrompida. Pero mucho más que una nación corrompida, hay un Dios de los cielos, hay un Dios que creó el cielo y la tierra, que es omnipotente, todopoderoso, que hoy viene a decirte que Él quiere actuar en medio del caos que es tu vida. No tengas miedo, hermanos y hermanas. Vuelve a soñar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos jóvenes han dejado sus estudios porque sus padres no pueden continuar pagando la universidad? ¿Cuántos jóvenes están trabajando en las calles? ¿Cuántos niños están recibiendo maltrato y abuso infantil? ¿Cómo se está deteriorando nuestra niñez, de manera especial en mi país, República Dominicana? ¿Dónde están los intercesores de Cristo? ¿Dónde está la iglesia que peregrina en la tierra? Cito las palabras de San Pablo, Romanos 8:28. ¿Acaso serán los efectos de esta pandemia que van a enfriar el amor de Dios en nuestro corazón? ¿Acaso será el nivel de delincuencia, el incremento de la maldad de los hombres que nos van a detener a nosotros, intercesores, en el nombre de Jesús? Dios sopla su aliento de vida sobre ti, intercesor, intercesora de Cristo. Levántate tú que duermes en el nombre de Jesús. Porque hemos recibido el anuncio, la buena noticia de que no estamos solos. No estás sola, mujer. Aunque tu esposo se ha ido de la casa, aunque no tienes dinero para pagar la renta y tus hijos no tienen que comer, Dios viene a actuar en medio de ese caos que se encuentra en tu hogar. Aleluya. Dios viene a actuar en medio de tu corazón. Porque el Señor dice en su palabra, bendito sea su nombre, venid a mí, Mateo 11:28, aquellos que estén cargados, cansados y agobiados, y Él os aliviará vuestras cargas. Porque su yugo es llevadero y su carga es ligera, dice el Señor. Ese Cristo Jesús, el ungido de Yahvé, que nos invita a estar con Él, bendito sea su nombre. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. De hecho, el verbo crear es una de las primeras palabras que aparecen en este pasaje bíblico del Génesis 1, capítulo y verso 1. Y hay una enseñanza muy especial para mí en este verbo crear. Los padres de la iglesia, en el estudio de este pasaje bíblico de la creación, hace énfasis en este verbo. El verbo crear en hebreo significa barar, que es habitual ante un sujeto de la persona cuando Dios de la nada quiere crear algo. Bendito es el Señor. Y esto impactó mucho mi vida mientras oraba y estudiaba esta enseñanza. Porque Dios quiere hoy manifestar una creación sobrenatural. Y ya no solo será exclusiva en acciones exteriores que podemos deleitarnos en la creación del cielo y de la tierra, sino que Dios hoy quiere crear de la nada un corazón nuevo. Dios quiere restaurar naciones, bendito es el Señor. Dios quiere restaurar reinos, hombres que están al frente de las naciones que se han corrompido por el dinero, porque Satanás los ha engañado. Ay, santo. Dios quiere tocar esos corazones endurecidos que se han olvidado del pueblo de Dios. Hoy Dios está motivando, el Espíritu está soplando al corazón de predicadores, de intercesores que están activos. Tenemos que anunciar y denunciar. Dios quiere que su evangelio se propague por todas partes. Y tú que me escuchas, en el nombre de Jesús, el que tenga oídos que entienda. Ser testigo de Cristo requiere pagar el precio.
y debemos de estar dispuestos a pagar el precio. Doy como testimonio que soy testigo de las consecuencias de la desobediencia y pude probar la misericordia de Dios en mi vida. Sin embargo, también soy testigo de los frutos de la obediencia. Bendito es el Señor. Dice San Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 4 en el verso 16, que aprendió a obedecer sufriendo. Yo soy testigo, hermanos y hermanas. Tenemos que estar prestos a pagar el precio, sin importar las consecuencias. Obedecer a Dios primero que a los hombres. Y Dios hoy quiere crear naciones que tengan temor a Él. Dios quiere despertar a aquellas naciones que están en tiniebla. Dios quiere despertar a aquellas naciones que se han detenido porque solo están observando ese abismo, solo se están enfocando en esa situación actual en la que están. Hermanos, ¿dónde está la iglesia de Cristo? Nosotros no podemos quedarnos mirando el confort, las consecuencias. Tenemos que ir mucho más. Porque tenemos un Dios que actúa con la palabra barat. Y la palabra barat en hebreo significa que Dios de la nada crea todo, bendito sea su nombre, y lo hace todo nuevo. Y citando estas palabras fueron las que movieron al profeta Isaías, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, cuando en el Isaías capítulo 43 verso 19 el profeta lleno del Espíritu se dirigió al pueblo de Israel con estas palabras: y Dios hará todo nuevo. En otra versión, Dios creará todo nuevo. Porque para los judíos la palabra crear es la palabra barat, que Dios de la nada. Porque aquel remanente en el cual se dirigió el profeta Isaías, que quedaba activo del pueblo de Israel, se había corrompido. Era un Israel que se encontraba en una época de apostasía. Habían renegado al Dios verdadero porque habían adoptado costumbres perversas de dioses falsos. Y esto es lo que hoy está atacando y lo que le ha quitado fuerza a la iglesia. Que tenemos que denunciar lo que está mal. Y no podemos aplaudir a políticos, a gobernantes porque nos den subvenciones o porque nos estén nombrando personas de nuestro grupo o de nuestra denominación política o religiosa. No importa. Lo que está mal y en el nombre de Jesús hay que denunciarlo. Y esto es ser testigo de Cristo. Recuerda, hermano y hermana, después del sermón del monte, cito el evangelista San Mateo capítulo 5 en el verso 10 al 12. Jesús advirtió a los apóstoles que cuando por causa suya nos maltraten, nos insulten, nos rechacen, porque nuestro lenguaje no será un lenguaje de los hombres. Los fariseos y escribas eran reconocidos como maestros de la ley. Hablaban en nombre del Dios de Israel. Se creían sabios e entendidos. Sin embargo, Jesucristo los llamó sepulcros vacíos. Y cuando nos habla de la parábola de la levadura, se está refiriendo a esos líderes religiosos que lo que aparentan ser por fuera, que sus vestiduras y todo su alarde de titulación religiosa está muy lejos de lo que es tener un corazón contrito, humillado ante la presencia de Dios. Nuestro Dios quiere operar en la humanidad. Nuestro Dios quiere sanar nuestra tierra. Pero nosotros tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que humillarnos ante Él. Tenemos que recuperar nuestra identidad de hijos. Bendito es el Señor. El Salmo 90 en el verso 2 nos dice: antes que los montes fuesen engendrados, antes que nacieran tierra y orbe, desde siempre y hasta siempre tú eres Dios. Y aquí vemos una vez más una cita de Génesis capítulo 1 verso 1. Y se cita aquí en el Salmo, el salmista relata la grandeza de nuestro Dios desde antes de que Dios fuese. Dios está por encima de los ángeles, por encima de lo divino, por encima de todo. Porque Él es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano.
Y Él hoy quiere actuar de manera especial en tu corazón. ¿Cuántos corazones en este momento están siendo tocados por la misericordia de un Dios grande, de un Dios poderoso? El Salmo 146. Escucha, hermano, esto es poderoso. Salmo 146 en el verso 5 dice: feliz aquel que en el Dios de Jacob encuentra apoyo y pone su esperanza en Yahvé, su Dios de los ejércitos. Feliz aquel, hermanos y hermanas, que tiene apoyo en el Dios de Israel. Hermano, hermana, tú no estás solo. Si porque cometiste un pecado, recuerda que nosotros somos débiles. Y es cierto que por nuestra propia cuenta no podemos mantenernos firmes y agradar a Dios. Necesitamos tener un encuentro personal con Jesús resucitado. Y una vez tenemos esta experiencia de fe, recibimos el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese mismo Espíritu que aleteaba al principio de la creación del mundo. Ese mismo Espíritu que en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17 nos dice que descendió desde el cielo, oh gloria a Dios, y se posó en forma de paloma sobre la persona de Cristo. Ese mismo Espíritu Santo hoy sopla sobre todas las naciones, porque Dios quiere actuar en medio del caos. Ese mismo Espíritu se está llevando esas tinieblas que tenían detenido los intercesores, que tenían apagado los grupos de oración. Viene un despertar del Espíritu Santo sobre ti en el nombre de Jesús. Recibe ese toque divino. Recibe esa gracia que viene de Dios. La carta a los Romanos, capítulo 11, en el verso 6 dice que es imposible agradar a Dios sin conocerle. Dios quiere que nosotros creamos en su existencia, porque Dios recompensa a aquellos que lo buscan de corazón. Hoy Dios quiere recompensar esa fidelidad, por cuanto tú, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de la corrupción social, te has mantenido firme. Has estado ahí en espera de que Dios te hablara, de que Dios levantara un remanente, un ejército de hombres y mujeres que le crean a Dios. Hoy viene un despertar del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aleteando. El Espíritu de Dios se está manifestando, porque hay una promesa de salvación, de restauración sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Quiero citar unas palabras que el Espíritu de Dios puso en el corazón de Moisés. Sabemos que Moisés es un gran personaje del Antiguo Testamento, que Dios se valió de él para libertar al pueblo de Israel. Cito Éxodo 14 ya para finalizar este mensaje en el nombre de Jesús, en los versos 13 y 14. Cuando los israelitas se encontraron frente al mar, empezaron a criticar y a maldecir a Moisés. Y muchos gritaban: ¿acaso no habían tumbas en Egipto? ¿Por qué nos traíste a morir aquí al desierto? Tenían al frente la inmensidad de las aguas del Mar Rojo, y detrás de ello Faraón y sus caballos jinetes, con sus armas, con todos sus ornamentos, carros y caballos, cuyo propósito era destruir a Moisés y eliminar a todos los israelitas. Sin embargo, hermanos y hermanas, el Espíritu del Señor habló al corazón de Moisés y dijo, Éxodo 14, 14, está quieto, porque Yahvé peleará por vosotros. No teman ni se preocupen. Y con estas palabras hablo en el nombre de Jesús a todos los hermanos que me escuchan. Está quieto. No importa lo que te persiga. No importa aquello que se te ha colocado enfrente. Yahvé peleará tus batallas. El Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios de Abraham. El Dios de nuestros padres. Ese Dios que nos hizo a imagen y semejanza suya. No nos dejará en vergüenza. Bendito sea su nombre. Vamos a orar, hermanos y hermanas, y vamos a pedir al Espíritu de Dios que sople sobre cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tantas personas
hermanos y hermanas, que tú has tocado en este momento. Oh Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo venga a renovar la faz de la tierra. Que tu Santo Espíritu toque el corazón de tantas personas que se encuentran débiles, que están abatidas. En especial aquellos que han perdido la fe. Porque las pruebas y las dificultades los han golpeado de una manera tal que se encuentran acorralados y sus vidas están cubiertas de tiniebla. Espíritu Santo, desciende. Desciende con poder y toca a las naciones. Rocíanos con esa agua pura. Lávanos con tu sangre preciosa, Jesús de Nazaret. Y haz de nosotros hombres y mujeres nuevas. Concédenos la oportunidad de levantarnos en tu nombre y de dar testimonio que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? De decirle al mundo, mira lo que hizo en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú traíste regocijo a mi corazón y por cuanto dice la palabra, dad a los demás de lo que tú has recibido. Y en el nombre de Jesús doy testimonio de que muchos corazones que han perdido la esperanza, muchas personas que dejaron de soñar vuelven a soñar, porque el Señor hoy ha actuado en medio del caos que se encontraba tu vida. Gracias, Señor. Bendiciones, hermanos y hermanas. Gracias a Dios por este espacio de bendición que nos brinda este momento, este día de hoy, que permitió que nosotros respiremos, escuchemos su palabra, vivamos, caminemos. Gracias a Dios y gracias a Dios por ti, mi hermano, mi hermana. Yo te pido, como te pido a veces, que envíe esta bendición a otros, envía la palabra de Dios. A través de estos medios podemos evangelizar también a los demás, a los grupos de WhatsApp, en Instagram, en Twitter, en Facebook, todas las redes sociales. Mientras tú más puedas, mi hermano, vamos a sumar, vamos a multiplicar, nunca dividir ni restar. Vamos a coger eso de la matemática, vamos a sacar eso del álgebra de Baldor, vamos a rechazar lo otro, vamos a multiplicar y a sumar. Y vamos a obviar el restar y el dividir en el nombre de Jesús. Así que te invito a que envíe esta palabra de Dios, este programa, esta bendición, envíaselo a los demás. Abad Padre Internacional. Y gracias a estos medios por permitirnos predicar y reflexionar y hablar por aquí. Gracias a estos medios que nos permiten que nosotros estemos desde aquí. Así que un abrazo en Cristo Jesús y recuerda que los consejos lo toma el sabio y lo ignora el necio. Dios te bendiga.